Bienvenidos a En Armonía, el podcast donde exploramos historias inspiradoras y temas profundos que transformarán tu día a día. Hoy nos acompaña Bernadette Sánchez del Castillo, una mujer mexicana que ha hecho de su vida un testimonio de amor, propósito y valentía. Junto a su esposo Alejandro Irigoyen y sus 3 hijos, dio la vuelta al mundo a bordo del velero Aldivi en un proyecto de vida llamado Soltando Amarras, llevando consigo un mensaje de paz, esperanza y unión familiar. Berna, como todos la conocen, fue el corazón de esta aventura, madre, líder, faro emocional y voz que hoy inspira desde sus conferencias, redes sociales y el libro que está escribiendo sobre esta experiencia. Acompáñanos a conocer su historia, a cómo se atrevió a soltar amarras, a creer en el poder de su familia y a mostrarle al mundo que cuando el amor es el viento que guía las velas, todo es posible. Hola, bienvenidos en Armonía. Hoy tengo el grande honor de entrevistar por primera vez a una invitada por vía virtual, ¿verdad? En esta ocasión por Google Meet. Y ella es Bernadette Sánchez. Ella es esposa del capitán Alejandro Irigoyen, quienes junto con sus 3 hijos dieron la vuelta al mundo en el 2019 por 3 años, 4 meses. Y ellos, sus hijos, Alexa, David y Vital, pues ahora ya acercándose a la adolescencia, pero en esos momentos todavía pequeños, acompañándolos a realizar un gran sueño, un sueño que nace del capitán Alejandro y que se convirtió en una experiencia y en un proyecto familiar. Gracias, Berna, por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti, Gaby. De verdad, es un honor para mí. Muchas gracias por este espacio. Cuéntame. Ay, pues mira, mucho que platicar. Creo que el propósito de este episodio pues es inspirar a más familias a soñar juntos, a que los sueños de las parejas, de cada uno en lo individual, cuando se comparten y se trabajan en equipo, pueden transformar no solo la vida de cada uno, sino la de toda una familia. Y pues ya van a ser ya casi 3 años de esta gran experiencia que ustedes recorrieron el mundo en el Aldivi, un velero que pues pasó por grandes retos, pero que ustedes lograron cumplir ese sueño. Y bueno, platícanos un poquito, ¿cómo fue que tú te enamoraste del sueño de tu marido? De ese sueño que él soñó desde que era un joven y que después, pues bueno, te fue involucrando. ¿Cómo fue que tú te enamoraste de ese sueño? Pues bueno, creo que más bien me fui enamorando de él y ya con él, ¿no? Me fui envolviendo mucho en su sueño y en su proyecto y entonces me quise sumar. La verdad es que Alejandro, desde que lo conocí, el primer día que lo conocí y que salimos a tomarnos un café, me platicó que él tenía este gran proyecto con su vida y que a los 45 años de edad quería dar la vuelta al mundo en un velero, que se lo había propuesto cuando él tenía 22 y que ese era su sueño y su proyecto y que si yo quería seguir saliendo con él, pero yo decía, pues llevamos un café, pero bueno, que si yo quería salir, yo tenía que pues saber que eso él iba a hacerlo a los 45, ¿no? Claro, yo tenía en ese momento 22 años, justo, cuando lo conozco y yo pues, en ese momento me estaba hablando como de ir a la luna, o sea, cuando me dijo, yo a los 45 le voy a dar la vuelta al mundo en un velero, además de que sentí que faltaban muchísimos años, ¿no? Y ahora ya estoy aquí a la vuelta de la esquina, yo también de los 45. Bueno, en ese momento la verdad es que, bueno, no éramos nada ni nada y no, simplemente lo felicité y me pareció que estaba increíble su proyecto. Pasaron los años, nos casamos, fue la primera vez para mí que conocí el tema de subirme a un barco y meterme al mar, ¿no? Mi máxima experiencia era siempre en la orillita. Y entonces, bueno, pues empiezo a ir con él. Primera cita me mareaba, pensé que no me iba a volver a querer llevar en su vida, ¿no? Y bueno, un hijo, otro hijo, y para mis hijos ya fue, no su día a día, pero pues sus vacaciones ya siempre eran al velero, ¿no? Que en ese momento no teníamos al Aldivi, teníamos otro velero
que Alejandro además siempre ha sido todo como de mucho trabajo y mucho esfuerzo, o sea, nadie le ha regalado nada, ¿no? Y es muy curioso porque todo este proceso que nadie vio, ¿no? Es lo que yo sí vi, y por eso fue que me enamoré de este proyecto y que tenía tantas ganas de hacerlo. Porque claro, todo el mundo por fuera parecía la locura más grande, que de hecho hoy me lo planteo ya un poco fuera de todo y sí digo, ay Dios, sí, qué locura. O sea, sí, tus 3 hijos eran bien chiquitos. O sea, ahora comparo las edades de mis hijos en ese momento con otros niños y entonces es cuando te caen los 20, ¿no? También ya pasó tiempo y ya se decantaron las cosas, las emociones. Entonces ya empiezas a tener como nuevos aprendizajes y nuevas conclusiones de lo que fue. Pero bueno, entonces en resumen, conozco a Alejandro, me plantea esto, me parece una idea loquísima, pero yo empiezo a ver cómo él se esforzaba de verdad, ¿no? En hacer todo lo que tenía que ver con navegar y con tener un barco, que ya de entrada era una cosa, pues, como para mí, desde mi perspectiva, que ni siquiera se me había ocurrido jamás en la vida, ¿no? Y bueno, así lo vi, reparar barcos, transformar, o más bien comprar barcos que les faltaba tal vez, no sé, el motor, el mástil, el no sé qué, y él reparaba todo y lo dejaba precioso y ya funcional, y entonces durante, pues no me acuerdo cuántos años llevábamos de casados cuando nos fuimos, pero han de haber sido unos 12, 10, 11 años de casados. Durante todo ese tiempo yo lo vi prepararse muchísimo para lo que él quería hacer a los 45 y que además nunca se quitó la idea ni el proyecto como meta. Yo la verdad es que tengo que ser súper honesta y sincera. Le dije siempre, sí, yo me voy contigo, pero no hice gran cosa, ¿no? Porque yo me dediqué mucho más a trabajar y a ser mamá de mis 3 hijos. Y él preparaba y se iba de viaje y exploraba y conocía un barco y otro y me decía sí por esto y no por esto y me daba razones. Y yo a todo le decía, tú sabrás. O sea, ahora sí que cuando tú me digas que ya es el momento, yo estoy lista. O sea, no lo voy a pensar mucho en realidad. Y así fue como mágicamente llegó el Aldivi a nuestra vida, que no se llamaba Aldivi. Aldivi le pusimos con las iniciales de nuestros 3 hijos, ¿no? Alexa, Diego y Vital. Se llamaba Seute Dern, que quiere decir dulce niña en un dialecto alemán. Ay, qué hermoso. Y nosotros lo rebautizamos y es un barco súper especial que siempre va a vivir en nuestro corazón. Es un barco súper resistente que llegó a nuestras vidas milagrosamente. Es que esto ha sido ahora sí que un ramillete de milagros todo el tiempo, y siguen sucediendo, y mientras más agradecidos nos volvemos, más milagros nos van sucediendo, y pues bueno, mente abierta, corazón abierto, buena actitud, y de eso se trató. Y yo logro notar esa confianza que tú fuiste entregándole a Alejandro, porque lo veías, ¿no? Veías cómo día con día él verdaderamente se preparaba para ese proyecto, y ustedes también como familia pues iban a dar esos paseos pequeños, ¿no? Previos o sea, no fue algo que de la noche a la mañana se treparon a un velero sin tener ningún conocimiento y ninguna experiencia previa, sino que poco a poco, ¿verdad? Él fue pues inyectándolos, ¿no? De esa pasión, de ese gusto por el mar, y él pues enseñándoles a ustedes que tenía las habilidades y la capacidad para poder saberlo manejar. Sí, claro, y es que para un proyecto de esta dimensión, de me llevo a mi familia a darle la vuelta al mundo en un velero, nadie está realmente 100% listo, ¿no? O preparado para algo así. En realidad tienes que aceptar la incertidumbre de lo que vendrá. Te puedo decir que yo en lo personal llegué a pensar, si en esta oportunidad de la vida dejamos la vida, o sea, mi familia entera, pues valió la pena. O sea, no me quiero quedar con las ganas de haber hecho algo maravilloso para todos, que además no le voy a cortar las alas a mi esposo nunca, ¿no? Sí. Pero sobre todo es como esta fe que tienes que tener en Dios, obviamente, porque no lo haces solo, nunca. Siempre está contigo. Y pues nunca estás completamente listo para hacerlo, te tienes que arriesgar, ¿no? Como en todos los proyectos y en muchas cosas, tienes que ir aprendiendo en el camino. Qué hermoso, ahora que dices, no le voy a cortar las alas
a mi marido. Qué importante es soñar juntos, aceptar cuáles son los sueños de cada uno, apoyarlos y ayudarlos y mutuamente, ¿no? Él también a ti, y creo que esa manera de ver el dejar volar y acompañar a nuestra pareja en sus sueños, creo que es pues muy valioso para toda la familia y para los hijos también. Platícanos brevemente cómo fue el viaje, o sea, cómo se prepararon, cómo preparaste a los niños. Un poquito, te voy a dar un breve como resumen del ¿no? Cuando ya finalmente tuvimos el barco adecuado para esto, porque tenía que ser un barco con estas características, ¿no? Pues bueno, dijimos, ahora sí ya está el barco, en un año cumple papá 45 años, nos vamos a ir en un año, nos acabábamos de terminar de construir nuestra casa, después de muchos años de planearla y de todo, ya estaba perfecta, lista, todo precioso, emocionadísimos, sabiendo que nos íbamos y todo porque lo teníamos planeado y dijimos, no pasa nada, la dejamos, la rentamos y nos vamos. Y a la mera hora llegaron y nos dijeron, se las queremos comprar, y 15 días antes de zarpar, nos compran nuestra casa y tuvimos que sacar casi todo de la casa y hacer una mudanza. Fue una verdadera locura. Pero sirvió muchísimo esta mudanza para deshacernos de muchísimas cosas también. Claro. Y que mis hijos vieran que todo estábamos sacando. O sea, no era nada más lo suyo, ¿no? Al final es que también entendían, porque ya habían estado en el velero, que no te puedes llevar 1000 cosas, que no cabe todo, ¿no? Y yo les compré unas cajitas que obviamente medí para que me cupieran exactamente en un espacio en donde pudieran llevar sus juguetes, y eran unas cajas de plástico, y les dije, lo que les quepa en esta cajita de plástico, mis amores, es lo que se pueden llevar, y nada más, y no se preocupen que vamos a ir encontrando conchitas y caracoles y otras cosas padrísimas con las que vamos a jugar, no necesitan más. Y te puedo decir que sí una de esas cajas se llenó de Legos. Dijimos, ¿qué sí es indispensable en nuestras vidas a esta edad? Los Legos, ¿no? Y que además yo sabía que en días lluviosos o en, no sé, ¿no? Podíamos ocuparlos. Al ancla, por supuesto, porque durante toda la travesía y todo el tiempo que navegas, pues tu piso jamás deja de detenerse, ¿no? Claro. Pero bueno, una de estas cajas fueron los Legos, y luego te puedo decir que aunque hicieron su super selección de su cajita y todo lo demás, pues lo donamos y lo regalamos y guardaron otras cositas en casa de mi mamá, nada más como para sentir que se les quedaba algo. Bueno, pues ni siquiera se ocupó todo. O sea, típico que te llevas cosas y claro. Ahora, yo decía, es increíble que nos redujimos a lo mínimo y ni siquiera lo usamos todo. Yo, por supuesto, me llevé poquísima ropa a todos, ¿no? Poquísima ropa. Nos hicimos unos uniformes para estar tranquilos y que fuera lo más fácil, ¿no? Claro. Playeras de algodón con el logotipo de nuestro proyecto, el logotipo también de la bandera de la paz, que es toda otra cosa padrísima. Y que eso no lo he mencionado, que llevaban consigo esa bandera, ese mensaje de paz. Sí, y eso también nos abrió muchas puertas y fue maravilloso. Pero te digo, reduciéndonos a lo mínimo, aún así nos sobraron cosas. ¿Y cómo trabajaron el desapego, no? A lo mejor ellos sus hijos al estar junto con ustedes, pues tenían su todo, ¿no? Pero ustedes el dejar a sus familias y saber que no sabían, ¿verdad? Esa incertidumbre que mencionabas anteriormente, donde pues sabían la responsabilidad y los riesgos que tenían. ¿Cómo afrontaron los miedos y los apegos? Pues bueno, los miedos, te puedo decir que en el momento de las angustias te sale una fuerza interior muy especial con la que resuelves, ¿no? Y no es que te tengas que volver valiente, es que es el momento para ser valiente, o sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, los miedos, por supuesto, bueno, yo, por ejemplo, soy súper miedosa del mar, o sea, a mí cada vez que me echo un clavado al mar, no soy la persona más relajada de este mundo que puede nadar y sentir que nada pasa. Yo siempre estoy súper pendiente de qué hay a mi alrededor, ¿no? Siempre voy con esta angustia. Para mí, o sea, yo vencí mis miedos gracias a mis hijos, y creo que les pasa muchísimo a las mamás, ¿no? O sea, como mis hijos querían nadar y a mí me daba cosa que estuvieran tan solos, o sea, bueno, yéndose solos todo el tiempo,
pues yo me arriesgué muchas veces a nadar con los tiburones, con las mantarrayas, con todo lo que jamás hubiera querido yo en mi vida seleccionar para nadar. Bueno, pues por mis hijos, por supuesto que lo iba a hacer, más bien lo hice. Y te das cuenta una vez que lo logras, o sea, una vez que estás ahí, que no va a pasar nada, ¿no? Y que tienes que estar tranquila y confiar. Y entonces, bueno, creo que los miedos se van venciendo conforme se te van presentando las complicaciones, ¿no? O los momentos. Otra cosa que aprendimos de los miedos o que yo me di cuenta es que en el momento actúas y después hay una reacción del cuerpo bien fuerte ante el miedo que sentías en el momento en el que tuviste que actuar. O sea, tuvimos muchas fallas en el velero, se nos rompieron algunos herrajes, las velas se nos fueron al mar, en medio océano del Índico, tormentas, tuvimos de todo y todo íbamos mi marido y yo principalmente. En algunos tramos nos acompañaron amigos que navegaban y nos ayudaban mucho, pero cuando íbamos solos, típico, ¿no? Y de noche te pasan las cosas. Entonces, sí. En el momento, por ejemplo, de una tormenta, nos tocó una tormenta que se nos rompió un herraje de hasta arriba del mástil, se nos cayeron una de nuestras velas al mar, la tuvimos que arrastrar como pudimos con cabos, con cuerdas. El chiste es que fue una maniobra bastante peligrosa. Nosotros íbamos con seguridad y todo, pero aún así peligrosa. Y cuando terminamos de hacer, mis hijos estaban dormidísimos. Además, mis hijos ya podían dormir con el peor movimiento del mundo. Ya para ese entonces podían volar y seguían dormidos, ¿no? Bueno, pues nada más tuvimos como que tomar acción mi marido y yo, el capitán y yo. Y ya que habíamos terminado todo, nos secamos porque estábamos empapados, todo el rollo, nos cambiamos. Me fui a dormir, él se quedó de guardia. Y ya creo que al otro día o esa noche, no me puedo acordar, pero me entró un miedo, o sea, como de imagínate lo que pudo haber sido, ¿no? O sea, que se te fuera el capitán al mar, o sea, no eres consciente muchas veces de las tragedias, ¿no? Porque, bueno, yo sobre todo creo que fui muy positiva y sin ganas de ver lo negativo, o sea, así me ponía una bendita de no quiero pensar en lo que pudiera pasar. Pero ya que pasaba algo grave o algo que de verdad estuvimos en riesgo, también con mis hijos hubo unas como que uno de nuestros hijos se cayó al mar, pero en un lugar muy peligroso, o sea, en un muelle muy peligroso. Había muchas cosas. Sí. El chiste es que ya que pasan estas cosas, que en el momento reaccionas y finalmente estás bien, ¿no? Es que te entran estos miedos y pues ya nada, es respirar. Ay, sí. Creo que siempre los miedos se salen del cuerpo respirándolos. Sí, es cierto. Y en cuanto a preparación, bueno, me faltó decir que también tomamos algunos cursos de primeros auxilios, porque igual íbamos solos y teníamos que, si a alguien le pasaba algo, pues entre nosotros sabernos coser o estabilizar o, ¿no? Sí. Inyectar. Toda una preparación y te preguntaba el desapego de las familias. Sí, o sea, es más, hay unos videos que parece que estamos robándonos a nuestros hijos, o sea, cuando nos estamos subiendo al barco, mi mamá llora muchísimo, mis hermanas, mis sobrinos eran un drama, mis hijos, por supuesto, al mismo tiempo. Bueno, la más grande, ya como muy consciente, tenía 9 años, ¿no? Y además es una chavita muy, muy madura. Entonces, como muy consciente de las cosas que podrían suceder, además, pues las películas no ayudan nada porque siempre los barcos se hunden, ¿no? Entonces, mi hija iba muy angustiada los primeros 3 días y después se le olvidó y disfrutó el resto del viaje. Pero despegarse de su escuela, de sus amigas, de sus abuelos, de sus primos, o sea, para ella fue muy, muy, muy duro. Eso sí, el desapego le costó, pero pues es muchas veces no hay de otra. O sea, nos vamos a ir, esto es lo que es y se acabó. Pues ya, a llorar un ratito y ya. Fue más duro para mi mamá, que es una mamá muy presente y muy, pues le gusta mucho como un poco, bueno, tener como a sus hijas cerca, ¿no? Y entonces para mí, y yo soy la más grande de mi casa, y entonces para mi mamá sí fue durísimo, o sea, porque además me decía, pero ¿cómo voy a saber de ti? O sea, por lo menos, saber de ti. Y yo decía, ma, no puedo irte escribiendo todos los días. No, o sea, llevamos un teléfono satelital para comunicarnos, un mail satelital, y ahí te iré mandando mensajes, pero imagínate como mamá, o sea, ya viéndolo desde la perspectiva de mamá, ¿no? Soltar a tu hija y a tus nietos. Sí. Y que además dices, pues, o sea, yo confío en mi yerno, pero ¿hasta dónde? Claro, qué difícil, de verdad que sí, qué difícil, además que no era por un ratito, fueron 3 años.
3 años, 4 meses, ¿no? Qué bueno, se les atravesó la pandemia en el viaje, ¿no? Que bueno, yo creo que ustedes eran los más seguros de todo el mundo. Definitivamente. Nosotros ya llevábamos 1 año viviendo en un espacio reducido, todos juntos. No nos tocó que nadie nos obligara a meternos, ¿no? A vivir a la casa o al departamento. Sí. Entonces, de alguna forma ya teníamos como esa ventajita de adaptación. Entendíamos lo que era, pero claro, esa fue una elección personal. Estábamos justamente entrando al Mar Rojo cuando se destapó lo de la pandemia ya a nivel mundial. Empezamos a escuchar del corona desde Sri Lanka. Desde ahí empezamos a escuchar en el Océano Índico, corona, que hay un virus muy fuerte en China, que no sé qué. No pelamos porque todos de este lado ¿no? Por lo menos en este continente pensamos que China está en otro planeta, ¿no? Claro. Entonces lo veíamos lejos. Pero cuando entrábamos al Mar Rojo, justo ahí se detona todo este relajo de la pandemia y nos quedamos sin poder tocar tierra unos 7 meses más, o sea, 5 meses estuvimos anclados en las costas de Egipto, en el Mar Rojo, que además pues pasamos por Eritrea, por Sudán, estuvimos en un país muy chiquitito que es la entrada al Mar Rojo que se llama Djibouti. Hay una pobreza muy fuerte, entonces es muy impactante, se te acaban las lenguas para poderte comunicar, o sea, podíamos nosotros comunicarnos en español, obviamente, en inglés y en francés, ¿no? Y muchísimas islas son francesas y hablamos francés y entonces pues teníamos esa gran ventaja que el destino nos enseñó el francés y nos sirvió muchísimo. Pero claro, Mar Rojo, pues ya países árabes, y se nos acaban los idiomas y nadie hablaba inglés, nadie hablaba nada. Entonces con señas, llegando a países que te rechazan y nos decían aquí no, y afuera en el Mar Rojo, las condiciones eran muy fuertes porque todo el viento venía del norte y teníamos que subir al norte, ¿no? Y entonces teníamos un viento de frente que es muy incómodo y fue durísimo, pero durísimo llegar a Egipto. En Egipto tuvimos la suerte de que nos dejaran, o sea, quedarnos en algún lugar al ancla. Nos recomendaban ir a una marina municipal, cosa que son horrorosas, o sea, quedarte en una marina municipal es no poder nadar, es no poderte bajar, es un calor espantoso y la verdad es que el capitán ahí tomó una maravillosa decisión súper acertada, una más, que dijo, no, me voy a buscar en Google Maps, así, o en Google Earth, voy a buscar una bahía que yo sienta que está protegida, que no sé qué, con todo su conocimiento de cómo ubicarse, y dijo, aquí, y nos anclamos en un sitio, y ahí nos quedamos 5 meses, sin poder tocar tierra, pero sanos, salvos, consiguiendo comida, porque el gobierno te manda comida si estás en una situación así. Pero sin poder bajar a la playa. Sin poder bajar a la playa, pero como buenos mexicanos, por supuesto, empezamos así, vamos a explorar con el dinghy tantito, a ver qué hay. Nos fuimos a recorrer no sé qué, y había una islita a 3 millas de nosotros. Nos hacíamos 30 minutos en el dinghy, una cosa así, chiquititita, un médano, ¿no? Pero por lo menos por lo menos no había nadie, por supuesto, y era para nosotros, además, después la buscamos en internet y todo, y se llamaba Utopía, imagínate. Entonces le dimos todo un concepto, obviamente, y era nuestra isla para bajarnos a hacer picnics, a correr, a volar el papalote, ¿no? Ahí, a estar. Conocimos unos pescadores ahí en esa islita que llegaron y entonces pues shokran, ¿no? En árabe, las 3 palabras. Y al final, pues con señas y todo, fish, y entonces nos traían pescado. Entonces ya nos traían pescado diario. Por supuesto, ellos hacían negocio, nosotros comíamos pescado recién pescado, o sea, delicioso. Luego conocimos otros ángeles de la guarda. Te puedo decir que fueron ángeles de la guarda todo alrededor del mundo. Ahora, tú eras la primera oficial, eras la esposa, mamá, educadora, enfermera, bueno, asumiste todos los roles posibles, guardia, veladora, todo. ¿Cómo le hiciste y cómo era un día común dentro del velero y fuera del velero? Claro, bueno,
casi no nos bajamos del velero, o sea, era nuestra casa y en eso íbamos viajando por el mundo y no lo podíamos dejar, ¿no? En cualquier lugar. Pocas veces realmente conseguimos una marina donde supiéramos que estaba seguro y nos bajábamos a conocer un poco más, ¿no? Pero realmente nos quedábamos, o sea, todas las noches volvíamos a dormir en nuestro barco. Un día normal dependía si estábamos navegando o si estábamos al ancla o si estábamos en una marina, pero un día normal navegando, por ejemplo, pues nos despertábamos, bueno, dependía a quién le había tocado la guardia. A mí, por ejemplo, soy desveladona, me gusta, o sea, más bien no me cuesta trabajo quedarme despierta un rato hasta tarde. Entonces yo me quedaba como hasta las 12, 1 de la mañana, pero les daba de cenar a mis hijos y a Alejandro, a todos a las 7, y le decía a Alejandro, bueno, déjame todo puesto y vete a dormir. Y yo aquí vigilo, y entonces, pues, no sé, me ponía a leer un ratito en mi Kindle o lo que sea, y me daban las 12, lo despertaba, o máximo 1 cuando me aguantaba, y ya le tocaba a él de 1 de la mañana a 7, ¿no? Wow. Toda esa segunda guardia, porque lo empezamos intentamos hacerlo de 3 y 3 horas, 2 y 2 horas, y o sea, ya nadie dormía, ¿no? Así es que dijimos, vamos a dividirnos la noche, y unas horas tú y unas horas yo. Pero cuando venía alguien más, pues nos turnábamos también. Entonces, bueno, pues era amanecer, tomarnos un cafecito, escuchar la misma canción. Diario, poníamos la misma canción, mis hijos, o sea, va a ser un recuerdo para toda la vida. Y se iban despertando, y entonces yo muchas veces como que sacaba la primera tanda con pancito con mermelada, ¿no? Y ya, así de, bueno, espérenme un ratito, les hago el desayuno a las 10, ¿no? Como para que aguanten. Y entonces preparaba el desayuno, pero siempre cosas como tortilla española, cosas que fueran como que yo pudiera guardar y que si alguien tenía hambre, pues rápido se echara su pedacito de, ¿no? Sí. De esto. Siempre que ya íbamos navegando, yo llevaba todo ya preparado en toppers, congelado, y entonces a la hora de la comida, que era más tarde, bueno, luego hacíamos un lunch que siempre era alguna ensalada la verdad es que cada vez se nos hizo el estómago más chiquito, comimos poco, o sea, okay. Porque entre que me daba flojera, la verdad, cocinar todo el día. Sí, sí, sí. Y entre que era un rollo, porque saca, guarda, lava, entonces como que los iba engañando con pequeñas dosis, claro. con pequeños lonches, y ya nada más hacíamos una muy buena, que te digo que era como a las 6 de la tarde, 7, y donde sí había o sea, preparaba yo arroz, pasta, albóndigas, siempre había algo de carne, verduras, o sea, bien, comíamos muy bien una vez al día, y de ahí puros engaños. No puros engaños, pero había claro, snacks. Eran snacks nutritivos. Snacks nutritivos, pero claro, fue una cosa muy, muy linda la forma en la que pudimos educar a nuestros hijos a bordo del barco, porque el tema del respeto, el tema de las raciones, ¿no? Era como algo que eran las matemáticas del día a día, y entonces, niños, vamos a navegar 7 días, compramos, te voy a decir algo, 35 manzanas, ¿cuántas manzanas le tocan a cada quien? Díganme. Y entonces, ¿no? Pues 5, ¿no? Sí. Ok, sí. Perfecto. Pues tienes 5 manzanas de aquí a 5 días en lo que llegamos al siguiente puerto. Tú decides si las quieres todas hoy, 2 mañana. Entonces, todos sabían que tenían 5 manzanas y cada quien traía sus matemáticas de lo que le tocaba. Y solamente cuando alguien cedía algo, o si quedaba algo y nos lo teníamos que dividir, pues era entre todos. Hubo mucho, mucho respeto, mucha autoridad. ¿Tuviste que poner reglas al inicio? Sí, las reglas eran clarísimas. ¿Funcionó? Y funcionaron perfecto. La mayoría de las reglas las puso el capitán, la verdad. Porque además era la figura más de autoridad más importante, ¿no? Que asumimos todos, tanto yo, o sea, todos le decíamos capitán, yo también. Capitán, ¿puedo? No sé qué. Capitán, te ayudo con no sé cuánto, así, ¿no? Claro, cuando me peleaba ya no. Ahí sí por su nombre. Claro. Cuando nos enojaba. Se acabó. Ahí no. Pero la verdad es que tener esta figura y este respeto, y Alejandro es súper claro con las cosas, entonces es bien fácil, cuando las reglas son claras y además sabes que corres un riesgo, o sea, por ejemplo, mis hijos tenían prohibido abrir el refrigerador, prohibido, ¿no? Que siempre puede sonar como, ay, qué exageración, pero era por seguridad de todos, o sea, primero porque la puerta del refrigerador, si se echaba a perder en un vaivén, ¿no? Nos quedábamos sin refrigerador.
Y porque bueno, esa era la regla y no hubo una vez que alguien se la brincara. Como esa regla, muchas más, ¿no? Sí, y tenías ratitos sola para ti, además de ese ratito cuando todos iban a dormir, no sé si durante el día había esos espacios y momentos que cada quien quería tener. Pues no lo sé, la verdad es que muy pocos, o sea, tuve muy pocos momentos para mí y la verdad es que sí fue difícil, o sea, sí tuve, o sea, sí de pronto les decía, ya, por favor, o sea, es más, mis tiempos a solas era como, me voy a hacer la lavandería yo sola, bájenme, ¿no? O sea, quiero ir a lavar la ropa yo sola, y Alejandro me decía, no, que te acompañe uno de los niños para que... Y sí, muchas veces me acompañaban, pero otras yo le decía, no, te los quedas, o sea, lo que necesito es irme yo sola, por favor, a tomarme una botella de agua, ¿no? Mientras veo la lavadora y no pensar, o sea... No sé. Claro. Pues sí, es que era una convivencia 24 horas. Sí, y la verdad es que la mamá es la mamá. O sea, el capitán tenía mucho más tiempo para estar él en lo suyo, que siempre estaba ocupado. O sea, siempre había que reparar algo, darle mantenimiento a algo, limpiar, ¿no? Verificar las rutas, organizar navegación, mover velas. O sea, no paras en un velero, no paras. Y yo le ayudaba en todo, pero claro, yo tenía lo mío, más le ayudaba en lo que me necesitaba, y entonces mi tiempo sí estaba siempre distribuido en mis 3 hijos y en mi marido. Claro. Y de pronto sí tuve mis ratos, escribí un diario, llevé las redes sociales, que pues era como un espacio para mí también, pero bueno, al final pues no es tuyo, ¿no? Claro, entonces claro. Me faltó, pero bueno, sí lo tuve, tampoco me puedo quejar. Sí, y me imagino que hubo esos ratos que querían también tener contacto con otras personas. Llegó ese, o sea, además de estar ustedes 5, me imagino que hubo un tiempo en donde, oye, ya hace falta relacionarnos con alguien más. Sí, bueno, lo que nos fue, no crees que era una urgencia, nunca teníamos la urgencia de estar con otras personas, porque siempre íbamos conociendo gente nueva, y entonces ya, o sea, más bien como que cuando por fin navegábamos solos decíamos, ay, qué delicia, ya estamos solos, ¿no? Curioso. Sí. Entonces siempre íbamos conociendo gente nueva, y de los que nos hicimos íntimos amigos, pues como cada uno tenía su barco y navegaban, pues había como estos espacios, pero sabíamos que nos acompañábamos de alguna manera en algunos tramos. Siempre fuimos haciendo amigos que, pues ya sabes, preguntas, ¿vas para allá? Sí, yo también. Pues nos seguimos. Y por lo menos sabes que viene una embarcación cerca. No en todos, pero mucho tiempo sí. Entonces, no era una urgencia estar con más personas. La verdad, ahí sí no. A mí, lo que sí me urgía de repente era que mis hijos tuvieran más niños. No tanto para mí, yo no necesitaba tantos adultos, porque siempre había, pero que mis hijos hicieran amigos sí me urgía, porque entonces sí me deshacía tantito de ellos, ¿no? O ya convivían, hacían otras dinámicas, otras actividades. Eso sí, y llegó un punto, después de 3 años que estando en el Caribe, después de cruzar el Atlántico, que fue durísimo, pero durísimo, y llegamos al Caribe y mi marido venía, o sea, ya todos traíamos una carga mental, psicológica y emocional y ya muy cansados, ¿no? Y entonces él me decía, no quiero ver a nadie, no me voy a bajar del barco y no quiero saludar, y no quiero moverme de aquí, ¿no? Y yo al revés, yo sentía lo contrario, yo decía, me urge bajarme del barco, me urge que mis hijos hagan otros amigos, y platicar con más gente, y entonces yo veía que pasaba un barco cerca de nosotros con niños y, o sea, hacía señas de humo, así lo que fuera, SOS, así, ¿no? Yo hacía 1000 señas así y decía, los invito, o sea, yo invitaba niños y niños a mi barco con tal de que, pues, mis hijos ya convivieran con otros niños. Sí, convivieran con otros niños. Pero fue una etapa complicada, justo esa, las demás no. Porque Alejandro me decía, ya no invites gente al barco. Y yo, no, yo ya no quiero estar sola. Así. Qué padre es que pudieron tener todas esas oportunidades de convivencia de ustedes y de también poder conocer a gente nueva, otras culturas, otros idiomas, ¿no? Gente maravillosa conocimos. Y que siguen siendo nuestros amigos, eso es mágico.
O sea, lo que más se te queda de un lugar es la gente. Mira. Porque lugares bonitos hay en todo el mundo. Claro. El lugar más bonito del mundo es México. O sea, no hay duda. Las playas más bonitas, el agua más transparente que hemos visto está en Cozumel, ¿no? Y la gente más cálida y el mejor servicio y las mejores frutas están en México. O sea, después de que te vas tanto tiempo, lo valoras muchísimo. Sí, no, y vaya que tú recorrieron todo el mundo, o sea, pararon por todos lados y qué bonito es escuchar que nuestro país está lleno de riqueza de alguien que ha tenido la oportunidad de conocer, pues ahora sí que todo el mundo, ¿no? Y bueno, otra de las inquietudes que quiero preguntarte es, ¿qué papel jugó la espiritualidad en su viaje? Al principio mencionabas que la presencia de Dios con ustedes durante todo el trayecto la sintieron. Me gustaría que platicaras un poco acerca de eso y cómo también, no solo cómo lo viviste tú, sino toda la familia. Claro. Bueno, es que una de las preguntas que nos hicieron fue como, pero ¿y cómo le van a hacer para ir a misa? Y nosotros decíamos, pues claro que no está en nuestros planes. O sea, claro, no vamos a ir a misa, a menos que estemos en un lugar y se nos antoje ir a escuchar una misa diferente, ¿no? Pero no está en nuestros planes. Nosotros en todo momento sentimos que estábamos en comunicación con Dios directa, o sea, porque teníamos la naturaleza en su máximo esplendor ¿no? y en su máxima expresión todo el día. Y, o sea, te das cuenta que está Dios contigo porque cuando, no es que le pidas ayuda, pero cuando la necesitas, aparece, ¿no? O sea, se abren las nubes, cambia de dirección la tormenta, se pone un atardecer que es un espectáculo. Sí. O sea, no solo tiene que ser por ayudar, sino también su presencia, ¿no? En todo lo bello, en la salud de todos, en que estábamos bien, sanos, en que teníamos comida. Solamente una vez nos quedamos sin comida, unos días, o sea, y no estábamos completamente vacíos, pero que me entró mucha angustia. Sí. Y aún así, pues estás en el mar, o sea, puedes pescar, puedes ver cómo le haces. Pero en cuanto a la espiritualidad, pues vivíamos en permanente asombro, ¿no? Y agradecimiento todo el tiempo. Y siempre te da miedo despegarte de un lugar para llegar a otro, o sea, y entonces ahí es cuando agarras fuerzas, cuando dices, ay, Diosito, acompáñanos de aquí a Fiji, ¿no? Y luego sales de Fiji, ya estás otra vez súper cómodo en un lugar y ya te acostumbraste a comprar y a todo y no sé qué, y entonces de pronto otra vez es vámonos y otra vez, ay, Diosito, por favor, vuélvenos a acompañar ahora de aquí a tal lugar. O sea, no es un Dios, échanos la vuelta al mundo, es un Dios, acompáñame cada día, ¿no? Y no somos tanto de rezar ni de... No somos tanto de eso, la verdad, pero pues lo traes en el corazón. La espiritualidad era más como, niños, vean este cielo, ¿no? Qué cosa que, ¿no? Que existe este cielo tan la belleza. O cuando pasabas algo fuerte, decías, gracias Dios por salvarnos de esta, ¿no? Entonces un poco la espiritualidad la llevas dentro y cada quien la vive diferente. Desde el coche puedes ir sintiendo que vas feliz. Sí, exacto. Acompañada, exacto. Todo el tiempo, sí. Pero sí te mueve la fe. ¿Cuál fue el principal aprendizaje que se llevan de esta travesía tu esposo y tú? El principal aprendizaje es que juntos podemos lograr cosas maravillosas, definitivamente. Que si nos respetamos y cada quien toma como responsabilidad en su rol también, ¿no? Pues entonces las cosas fluyen bien bonito. O sea, yo sí creo que los hombres tienen un rol en el mundo o en la sociedad, ¿no? Que la familia es la célula más pequeña de una sociedad y que si la familia está bien, o por lo menos hay una armonía y un respeto de todos con todos, entonces eso empieza a permear porque tus hijos empiezan después a tener sus propias familias o porque conocen otros amigos. Entonces creo que el habernos dado cuenta que nuestra familia es nuestro núcleo más importante y que juntos podemos lograr lo que nos propongamos y que además tenemos la gran capacidad de sonreír, ¿no? O sea, y de entonces abrirnos puertas por todos lados. No sé, es que son muchos aprendizajes. Es complicado poder encontrar uno, pero creo que la unión familiar es la que yo me quedo,
el que ahora con la mirada sepamos qué onda de todos con todos, ¿no? Y el abrazar la incertidumbre y entender que pues la vida es hoy, cada día. Sí, así es, así es. Y ya que han pasado 3 años, ya casi 3 años de que ustedes llegaron, me imagino, recuerdo haber visto un video tuyo en lágrimas, ya pues hablando acerca de la travesía y me imagino que como dices tú, ya con ese cansancio emocional, mental, físico, ¿no? Ahora que volteas hacia atrás, ¿qué ves? Es que veo que logramos algo maravilloso, ¿no? Enorme, que en su momento era un lugarcito a la vez y de pronto se convirtió en la vuelta al mundo y de pronto ya estábamos de regreso y había que volver a todo, pero creo que sí, logramos regalarnos un espacio en nuestras vidas de tiempo de mucha calidad y de mucha naturaleza, de mucho estar allá afuera, ¿no? Que sí te desconecta de lo material muchísimo y de lo cotidiano y de las prisas y del reloj, que es eso, qué cosa más maravillosa no tener reloj, ni horario, ni citas, ¿no? Sí, ni puntualidad, sí. Para nada. Sí. Como que, sí, o sea, veo ese regalo, o sea, veo un regalo, o sea, veo un gran regalo que, bueno, gracias al capitán, a mi marido, que se le ocurrió esta inmensa idea, y luego el regalo que cada uno nos dimos, porque también nuestros hijos, la verdad es que tuvieron un rol importantísimo en el barco y asumieron como una personalidad y un respeto y una resiliencia impresionante, ¿no? O sea, aprendimos muchas cosas juntos, pero sí, una resistencia también, o sea, aguantamos de pronto unos jalones y unas emociones y todo, pero bueno, al final, como la vida, ¿no? Es un regalo la vida, pero habernos dado ese en especial, o sea, siento que es un gran privilegio, o sea, me siento privilegiada, bendecida. Claro, ¿le aconsejarías a más familias tomarse esos tiempos de vivir en la naturaleza juntos, sin ningún pendiente, sino realmente conviviendo y ayudándose y apoyándose uno al otro? Definitivamente, claro que lo recomiendo. O sea, cada quien en sus posibilidades. También, sobre todo, no tanto el tenerse que escapar, ¿no? O sea, o tenerse que ir a fuerza. Es mucho más rico. La verdad es que si te escapas a la naturaleza, dejas de tener un celular cerca, unas pantallas y te pones a observar, ¿no? Entonces descubres todo lo que hay allá afuera, que se nos olvida. Sí, lo recomiendo muchísimo, pero cada quien en su posibilidad. Puede ser un día de campo, ¿no? Y puede ser una vuelta al mundo. No tiene que ser algo así extraordinario. Exacto. Y la comunicación en familia creo que sí es bien importante, ¿no? Sí. Escuchar. A eso iba también mi pregunta. Los hijos fueron creciendo mientras ustedes estaban en el velero. Y bueno, el más chiquito tenía 4 cuando iniciaron y regresaron ya de 7, ¿no? Me imagino que conforme iban pasando los días, los meses, pues a esas edades ves el crecimiento físico pues avanzando más rápido, ¿no? Claro. Y también su madurez y su capacidad de también asumir distintos roles. ¿Qué fue para ti ver ese desarrollo humano en cada uno de tus hijos? Pues cada uno estaba en una etapa distinta. Creo que fue el momento ideal para que nosotros fuéramos su prioridad, ¿no? Que se sintieran seguros de estar con su papá y su mamá y todo lo demás no importara. Pero cada uno también fue aprendiendo y dándose cuenta que estamos en este mundo para ser amables, ¿no? Y que mientras más amable eres, más gente amable se te acerca, ¿no? Y entonces mis hijos se volvieron unos embajadores de la amabilidad. O sea, es que ya era una cosa, siempre hacían amigos en 2 minutos, pero amigos de todas las edades, nos presentaron adultos, si algo les parecía curioso, los niños tienen esa magia, ¿no? Que es la curiosidad y sin ningún límite ni vergüenza, se abrieron puertas de 1000 maneras. Pero bueno, creo que fue el timing perfecto,
porque la verdad es que llegamos directo a la pubertad, ¿no? O sea, como que llegando, ya les tocó aquí la pubertad, que es otra etapa distinta. Pero bueno, la etapa en la que nos fuimos, pues es 100% de niños exploradores, sin límites, en la imaginación, ¿no? Todo era fantasía, venía helada de los dientes al velero. Nunca me imaginé la cantidad de dientes que se les caen a esa edad. O sea, no lo pensé. Claro. Y dije, Dios mío, la cantidad de dientes y la cantidad de veces que tuve que buscar en algunos lugares dentistas, ¿no? Muelas picadas, por supuesto, porque pues tardes enteras yo les daba paletas para que se entretuvieran, o sea, ¿no? Una paleta dulce. Y sí, se les picaron los dientes, ni modo. Pero... Sí. Pero bueno, creo que es una etapa hermosa, que nos pertenecen los hijos, que tener ese tiempo para escucharlos, contarles cuentos, inventar historias, jugar juegos, y dejarlos. Sí. También yo, aunque eran mi responsabilidad y todo, yo, como tenía otras cosas que hacer, ellos entendieron y aprendieron a estar solos, ¿no? O entre ellos. Entonces, sí. Importantísimo, no el aburrimiento, sino que ellos entiendan que, pues, entreténganse con lo que hay. Aprendieron a hacer carreritas de masking tape, o sea, así con rollos de masking tape en el velero, era lo que había, ¿no? No, maravilloso. ¿Y qué ha sido ahora? Ahora que, bueno, pues ya han transcurrido 3 años, ¿cómo buscan esos ratitos y esos espacios para convivir? La verdad es que es mucho más complicado, ¿eh? O sea, sí, ya no tenemos esta misma, obviamente, no tenemos el mismo tiempo ni nada. El capitán viaja mucho, ahora te platicaba que ya el Aldivi lo acabamos de vender porque tenemos el proyecto de tener este nuevo barco más grande para hacerlo negocio también, ya que sea un poco una parte de nuestra forma de vivir. Y el capitán pues se tiene que ir al barco. Ha sido todo un proceso de aprendizaje porque cada barco y cada nueva aventura es una cosa distinta. Pero entonces sí, él no está mucho. Ahora yo estoy mucho con mis hijos y él está mucho tiempo fuera. También sabemos que es una etapa. Pero bueno, por ejemplo, del tema de la escuela, ¿no? No tuvieron escuela conmigo tanto. O sea, en el velero hacíamos alguna que otra práctica. Pero más bien fue la escuela de la vida y aprender de cada sitio y bueno, muchas cosas más. Pero en la escuela, aquí en Puebla, o sea, mis hijos están becados porque les va perfecto. O sea, traen una mente abierta y unas ganas de aprender y de no pensar en la dificultad, sino en la solución, ¿no? Que les ha ido bastante bien, a unos más que a otros, porque siempre así son los hijos, ¿no? A unos les gustan más unas cosas y a otros otras, nada más. Pero siguen con esa curiosidad, siguen con esas ganas de... Sí, nuestro plan es regresarnos al velero. O sea, imagínate que este nuevo proyecto es porque también mi esposo está planeando que ahora en una nueva etapa con nuestros hijos grandes, otra vez les digamos, como además les fascinó su vuelta al mundo y les gustó, también están dispuestos a volverse a soltar, ¿no? Y sentimos que tenemos que aprovechar estos años que nos quedan también con fuerza y todo, y pues nos vamos otra vez a ir en algún punto. Todavía no sé bien si en 1 año, 2 años. Mientras tanto, pues tendremos que organizar la vida, porque mis hijos también están en edades ya de escuelas. O sea, ya nos dimos cuenta que no pasa tanto, pero al mismo tiempo sí, ¿no? O sea, hay una edad en la que la convivencia y los amigos y todo esto, pero bueno, nos volveremos a ir y a explorar otros mares y otros países, porque nos pareció lo más mágico del mundo. Qué increíble ahorita que mencionabas acerca de este nuevo proyecto. Platícanos qué significa Soltando Amarras, o de dónde nació ese nombre del proyecto. La verdad es que Alejandro lo tenía tan claro, o sea, siempre lo tuvo claro. Él puso el nombre, Soltando Amarras, porque claro, muchísimas noches o platicando él y yo era como de, oye, a ver, ¿pero qué vamos a hacer con el negocio? ¿No? Es una amarra. Oye, ¿pero qué hago con la tarjeta de Costco? O sea, casi, ¿no? Sí. Así, ¿qué hago con el SIM card del celular? ¿Qué hacemos con la escuela? Todas estas son, de alguna forma, amarras. Mientras más cosas tienes en la vida, más te amarras. Mientras más propiedades tienes en la vida, pues sí, se vuelven más ataduras, ¿no? Entonces, la verdad es que de eso se trató, de soltarnos de todo. O sea, vendimos casa, el negocio siguió, pero pues ya lo llevó alguien más. La familia fue lo más duro. Aceptar que en el caso de Alejandro sus papás ya eran grandes y pues dijo, es que es muy probable que no los vea. O sea, me estoy despidiendo de mis papás en vida, ¿no?
asumiendo que se pueden morir, y sí, se murió mi suegro de COVID mientras estábamos dando la vuelta al mundo. O sea, Alejandro volvió y su papá ya no estaba, su hermano se enfermó de cáncer, también se murió. O sea, Alejandro pasó por unos momentos bien duros, ¿no? También, pero que pues así es la vida, estando aquí o allá o donde estuvieras iba a pasar. Entonces son riesgos que hay que tomar, pero bueno, soltando amarras se trata de ir soltando eso. Entender que vienes a esta vida sin nada, te vas a ir sin nada y no te hagas de demasiado, porque pesa mucho, ¿no? Veo que estás pintando, bueno, yo creo que ya llevas bastante tiempo en eso, pero unas bolsas que ahí alcanzamos a ver. Sí, aquí se las puse para presumirlas. Sí, están hermosas. ¿De qué material son? ¿Cómo las haces? ¿Y de dónde nació las ganas? Qué hermosas están, hermosísimas. Sí, estas fueron un modelo chiquito. No, pues es una historia preciosa. Mientras íbamos navegando por el Océano Índico, se nos rasgó nuestra vela, la vela con la que más nos gustaba navegar porque era lo más cómodo. Se llamaba la Genovesa. Bueno, se llama la Genovesa. Y entonces, se nos rasga, ya era inservible porque la habíamos intentado reparar en otros lados, algunas costuras, todo era reparable, pero en el Océano Índico tuvimos unos oleajes muy fuertes, se nos rasgó, pero a la mitad, ¿no? O sea, ya falda de hawaiana quedó destrozada. Y nos dimos cuenta que también teníamos otras velas guardadas que pues ya estaban más, o sea, desgastadoras. El chiste es que pasa todos los 8 meses que no pudimos tocar tierra, y mientras tanto tuvimos hecho un tamal, nuestra vela, ahí amarrada, ¿no? Y yo venía, me acuerdo que diciendo, híjole, ya qué horror, ¿qué hacemos con esto? Al primer pescador que nos encontremos, regalémosles este material. Y Alejandro, no, ¿cómo crees? Mi vela, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y a él se le ocurre y me dice, oye, porque yo llevaba también diciendo, ay, qué lástima que no me traje pues cosas de pintar con pinceles, porque soy más de pinceles, ¿no? Entonces todo el día con mis hijos, pues crayolas, bueno, crayolas tampoco por el calor, pero color. Y entonces Alejandro me dice, pues tú que te encanta tanto pintar, ¿por qué no convertimos esta vela en algo, lo que quieras, bolsas, y las pintas, las intervienes? Y hasta pues igual y las podemos ir vendiendo. Y yo, o sea, a mí me dices una idea que me gusta y me voy así, ¿no? O sea, claro, de verdad. Te emociona. Así, me emociona y puedo trabajar día y noche. O sea, me encanta trabajar. Y entonces me da esta idea, sí, me encanta, no sé qué. Yo tenía una bolsa de playa con el mismo corte que me funcionaba perfecto. Y entonces, llegando a Turquía, nos las mandamos a fabricar con un señor que no nos entendía una palabra, ni nosotros tampoco, pero fue así de esto, con esto, y nos hizo unas muestras, nos gustaron, las intervine, las pinté, las subo a las redes, y primero pensé que nada más iba a ser 100, entonces puse una de 100, y se volvió un producto pues de deseo, y en ese momento teníamos muchísimas seguidoras que parecían mamás postizas mías, o sea, eran todas encantadoras conmigo, preocupadas por mi familia, y por aquí subí la historia de, interviene estas bolsas y voy a hacer 100, ¿quién quiere una? Y, o sea, me llegaron, pero 100, en ese momento 100 clientas, así, ¿no? Ay, no, wow. No lo podía creer, y entonces le dije a Alejandro, ya vendí las 100, o sea, en una noche, él se fue a dormir, y yo contestando WhatsApps y contestando en Instagram y no sé qué, y de repente así fui anotando en un Excel que me hice en la computadora, y le digo, Alejandro, ya vendí 100, o sea, ya están apartadas. Ya nos van a pagar, es más, me están diciendo que a qué cuenta, ayúdame, así, ¿no? Vendí las 100 en una noche. Y entonces Alejandro me dice, ¿qué? O sea, diles que hay 200. O sea, por supuesto ya los hombres, ¿no? Salen con más negocio. Entonces me dijo, diles que hay 200, no. Por supuesto. Bajó otra vela, teníamos cachos de otra vela, así. El chiste es que terminamos haciendo 300. Sacando todo lo que estaba en bodega. Terminamos haciendo 200 bolsas en Turquía y luego con otra vela, otras 150 en Puerto Rico. El chiste es que pues fueron un exitazo. Todo esto durante la travesía. Todo esto durante la travesía y desde el mar. Wow. O sea, negocio desde el mar, así. Claro, yo me bajé en Turquía, compré mis pinturitas y me puse a pintar y fui mandando cada vez que podía llegar a alguna paquetería. Empacaba las bolsas, las mandaba a México, porque la mayoría me las compraron en México. Y las entregaban, las mandaban a las direcciones. Mi mamá me hizo favor de ser mi socia en Puebla y ella las empacaba y las mandaba a las direcciones.
Y así vendimos bolsas pintadas por mí, una por una, con todo mi amor y todo mi cariño. Es más, personalizadas, vaya. Ay, ¿y todavía las sigues haciendo? Y todavía sigo haciendo, sí, porque pues claro, Alejandro me dijo, bueno, y ahorita vendimos el Aldivi y le dijo al dueño del Aldivi, si quieres te pongo velas nuevas, o sea, me llevo las usadas, porque las usadas tienen un exitazo, así es que tengo tela. Yo te voy a pedir una, si puedes compartirnos en dónde, cómo te encontramos, en cuáles son tus redes o la forma para contactarte. Claro, pues mira, en Instagram estamos como @proyecto soltando amarras, y yo creo que ahí es la forma más fácil de contactarme. Yo soy quien la sigue llevando, y ya, una vez que nos pongamos en contacto, yo te doy otro contacto mío y ya empezamos una relación más cercana. Pero por ahí es lo más fácil, Proyecto Soltando Amarras. Y todos son en relación al mar, o sea, todo lo que tú intervienes en la bolsa son animales o figuras del mar. En la mayoría sí, me han encargado, por ejemplo, oye, ¿me puedes hacer la isla tal, o sea, la isla de Alacranes en Mérida, que la amo? ¿Me puedes pintar la isla con un faro? Y pues pinto una isla con un faro. Otra señora me encargó, o sea, la mayoría las he pintado del mar porque fueron los ejemplos que yo di, pero no, puedo hacer ahora sí que el diseño que sea. Qué padrísimo, y hay de varios tamaños también. Pues o sea, la verdad es que estas fueron las que más, las que más hice, porque sentí que era lo más práctico. Sí. Y todo es reciclado. Y luego las chiquitas. Esto también es reciclado, son cabos del velero. Ay, wow. Sí, estuvo padrísimo. Wow. Mira, acá tengo una que tengo que entregar, te la presumo. Mira, ay, qué bonita. Pelícano. Ay, está hermosa. Yo nunca había pensado. Ay, qué bárbara. Yo nunca había pensado tanto en los pelícanos y ahora me fascinan. ¿Qué es? ¿Es óleo o es acrílico? Son acrílicos. Acrílicos. Acrílico multipropósito, así se llama la pintura. Y ya la probé, ya las lavé, ya todo, no les pasa nada. No les pasa nada, les puede caer agua, sol, arena y no les pasa nada. No les pasa nada. Sí. Wow, qué padrísimo, qué padre. Pues muchas felicidades. Gracias, y bueno, pues Gaby. Ya para terminar, ¿qué consejo le das a las parejas que comparten sueños locos como los de ustedes en sus vidas? Pues bueno, el primero sería atrévanse, ¿no? Pónganse a trabajar, o sea, nada cae del cielo, sí hay que ponerse a trabajar, pero cuando tienes como un objetivo, ¿no? Y sigues hacia allá, se dan las cosas. Solamente sí se trata de atreverse y ponerse a confiar uno en el otro muchísimo, asumir cada uno su rol, por supuesto, ¿no? Y para adelante, sí se puede. Qué padre, pues muchísimas gracias, Bernadette, muchas gracias por enseñarnos a inspirarnos a soltar miedos e ideas fijas de cómo deben de ser las cosas para abrir el corazón a lo inesperado, a lo que transforma, no tenerle miedo a la incertidumbre y darle paso a esos sueños propios, sueños de pareja y sueños de familia. Su historia me hace recordar que no hay mejor viaje que el de caminar, en su caso navegar, unidos con propósito, fe y amor. Deseo de todo corazón que esta conversación nos inspire a soñar en familia, a trabajar en equipo y a vivir con el alma. Gracias por acompañarnos. Así será, que así sea. Muchísimas gracias a ti. No, gracias a ti. Y esto fue En Armonía. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos.